Bien, ayer vimos cómo crear una aplicación de React, ¿sí? Hicimos una introducción a la parte de componentes, definimos los componentes como un fragmento de nuestro código, una parte de nuestro código, ¿sí? Que nos permite ir generando los templates de manera dinámica a través de su return, que nos permite administrar a través de los elementos JSX, código JavaScript y código XML, que es muy similar a HTML, y a través de eso y los return de los componentes, generamos información o template o vistas dinámicas para ser impactadas dentro de nuestra página. Repasamos un poco la estructura de carpetas y los diferentes archivos de React. Observamos la carpeta public que tiene nuestro HTML, nuestro index.html. Sí. No estoy compartiendo todavía. Comparto, así lo vamos repasando. Era más que nada una intro. Nuestra carpeta public tiene nuestro index.html. Este index.html, con el único elemento que cuenta, que es donde se va a volcar toda la información de los componentes, es este ID root. Después revisamos nuestra carpeta source, en la cual vamos a volcar nuestros componentes, y ahí tenemos, ya viene por defecto con la instalación, nuestro app.js, que es el archivo inicial, el que tiene la información, y nuestro index, que es el que se va a ocupar de tomar la información que se reciba en app, ¿sí? Que lo llama en la línea 9, y lo va a volcar al ID root, el cual está en el HTML. Vimos que React trabaja con el modelo de importación-exportación, es decir, para yo poder utilizar un componente, tengo que crearlo y exportarlo, y desde el otro lado donde lo voy a recibir, lo tengo que importar. Cuando realizamos la instalación nos creó nuestro Node Modules, que ahí es donde se vuelcan todos los paquetes y toda la info necesaria, primero para que pueda correr, pueda inicializar React, y ahí se van a guardar todas las librerías que nosotros decidamos agregar, ¿sí? Para agregarle funcionalidad a nuestro proyecto. Después tenemos nuestro archivito gitignore. Este está enlazado con la carpeta .git que se encuentra dentro del proyecto, y en este establecemos aquellos archivos que nosotros no queremos que sean volcados o subidos dentro de nuestro Git. Por ejemplo, Profe, ¿puedo los hacer una node consulta modules. Sí, respecto a eso? Pude lograr ver la carpeta oculta Git, pero no sí. estaba dentro del proyecto. La tengo que meter dentro, digamos, del Volcala proyecto. dentro, volcala dentro del proyecto, y ahí el árbol de las ramas te Sí, va a vincular y va a tomar solamente los archivos que no están dentro del gitignore. buenísimo, gracias. Bien. Bueno, como les decía, vimos que en esta nosotros definimos que los node modules no va a estar dentro del repositorio de Git. ¿Por qué? Porque son aproximadamente, inicialmente son unos 10.000 archivos, ocupan mucho peso y tienen un peso bastante grande, y tardan mucho en subir y bajar. Y definimos cómo hacíamos para después poder retomar eso una vez que nosotros lo tenemos en el repositorio y lo necesitamos utilizar en otra PC, por ejemplo. O por ejemplo, ayer que yo les pasé el repositorio para que ustedes lo clonen y lo utilicen. Dentro de nuestro package.json, ahí tenemos la información de nuestro proyecto, como por ejemplo el nombre, la versión, y dentro de ese apartado tenemos las dependencias. Estas dependencias son las que, una vez que nosotros le demos npm install, clonemos nuestro repositorio, le demos npm install, ahí se van a ir volcando primero los paquetes que utiliza React para poder ejecutarse, y después las librerías que nosotros vayamos agregando. Ahora cuando agreguemos librería en el segundo tramo lo vamos a ver, se van a sumar ahí. Entonces cuando nosotros le damos npm install, una vez clonado el repositorio, recorre esas dependencias y las va buscando y las va instalando, y nos vuelve a crear la carpeta node modules que originariamente cuando clonamos no está. Y después, por otro lado, como
factor importante, tenemos el sector de los scripts, que son los que nos permiten, con el start, inicializar la aplicación de React. El build lo vamos a ver, el build y test lo vamos a ver posteriormente, que es para realizar la construcción de, cuando una vez que finalizamos la parte de producción, va a generar los archivos min.js, que son necesarios para poder copiarlo, ¿sí? Bueno, después hay un README que tiene información que nosotros podemos editar, que cuando subimos al repositorio Git, este README se toma y es la información o el detalle del proyecto dentro del repositorio. Bien, hasta ahí dudas, consultas, preguntas. Sí, profe, yo tengo una consulta. Cuando uno empieza a trabajar y creas por primera vez una app, vas a arrancar, ¿no estaría bueno arrancar directamente y ya crear un máster en el JIT? ¿O no es necesario? O sea, no hay problema si lo hago después. ¿En tu repositorio directamente? Claro, o sea, como Sí, para ir trabajando, por ejemplo, en la página agarro y de sí, entrada ya lo subo allí sí, 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 antes de empezar a codear. siempre es conveniente ya tenerlo preparado, eh, ya tenerlo listo, entonces lo podés trabajar directamente desde ahí. Después, mañana, si tenemos Ah, un bueno, ratito, pues, les voy a mostrar la parte visual de Git, cómo trabajarlo de manera visual a través de dos extensiones que vienen en Visual, que precisamente ese proceso de inicio, después ustedes van a elegir. Yo, por ejemplo, soy una persona muy visual, entonces a mí me resulta más fácil trabajarlo desde el aspecto, desde los clics a la consola, ¿sí? mm. Eso después va a ser una cuestión de preferencia, si ustedes lo prefieren trabajar desde consola o desde la visual, pero mañana en un ratitito se los muestro como para que lo tengan en cuenta si lo quieren trabajar de esa manera. Profe, y está bueno el JIT de plataforma porque hay un JIT para instalar acá, pero la El verdad que me ha Dexpot, generado un par de problemas en la el máquina. Dexpot al principio también, cuando empecé lo instalé y después no le encontré realmente la funcionalidad porque a través de consola y a través de la parte visual del Visual Studio no lo necesito utilizar nunca porque la parte de la nube de Git, por así decirlo, tiene todos los elementos necesarios. Sí, me parecía, a mí no me funcionó tan bien, de hecho. Me trajo un par de problemas en la plataforma. Sí, yo no, al principio te soy sincero, lo instalé porque dije, bueno, es una extensión de escritorio, va a ser práctica y demás, normalmente Yo funcionan pensé bien, lo mismo. pero después no le encontré una funcionalidad que sea diferente y que me facilite algo, digamos, realmente. A ver, mismo ejemplo le doy con Discord, está la opción para instalarla directamente y la había instalado y después terminé trabajando directamente con Discord porque no me agregó ni me sumó ni nada, digamos. Al contrario, me saca memoria de la máquina para correrse. Bien, nosotros cuando vimos nuestra lamparita, vamos a inicializarla. Yo acá estoy dentro. Daniel, Sí, una duda aprovechando que estamos tocando el tema de Git. dime. Tú ayer subiste el repositorio de la aplicación esta de la lucecita. Sí, Vamos a seguir funcionando de aquí en adelante similar a como fue con JavaScript, en que como que cada clase tenemos una extensión más a ese mismo repositorio. sí, 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 lo vamos a ir actualizando y le vamos a ir agregando las cosas que vayamos viendo. Se lo vamos a ir sumando ahí y ustedes lo que pueden hacer es o clonarlo o pushearlo o pulearlo para... Yo no soy mucho del Spanglish, o hacerle pull para obtener los últimos datos, digamos. Ya, que eso tenía la duda de que fondo, en ese caso no conviene hacerle un fork de nuestro lado porque después desde ese fork no podemos ir a recibir las cosas que tú le actualices. O si se puede eso también. ¿Cómo? Ahí no te seguí. Si no que dado ese caso no conviene hacerle un fork, me imagino, para que quede como una copia en nuestro propio repositorio, porque esa copia después no se conecta con la tuya, o igual hay una manera de que el fork vaya a buscar los cambios al origen. Una vez que vos lo clonás y lo estableces como repositorio remoto, te lo va a ir a buscar al origen, cuando le haces pull. Ah, buenísimo. Es como cuando lo trabajaron de manera colaborativa. Yo lo tengo público el repositorio, el mío no está privado. Que cualquiera lo puede agregar y traerlo y clonarlo. Ya, buenísimo. Clonarlo
hacerle push. Lo que sí, no le hagan push, no creen ramas porque me van a armar un desbarate dentro del repositorio. Súper, muchas gracias, eso tenía la duda. No, por favor. Bien, esto se lo voy a repetir cada una de las clases, fíjense siempre que estén dentro de la carpeta del proyecto. ¿Sí? Cuando abren un terminal, yo acá estoy en live, entonces voy a correr el script de inicialización, npm start. Bien, definimos que nuestros componentes, como les dije antes, son fragmentos de código, ¿sí? Que utilizan elementos JSX, que son lo que hoy nos marca la diferencia en React, porque nos permite vincular JavaScript con XML, y podemos generar un template de manera dinámica, utilizando variables, utilizando objetos, utilizando diferentes tipos de datos, y estos componentes son reutilizables, ¿sí? Como por ejemplo, vimos ayer, yo había agregado a mi componente LAMP, le había sumado a LAMP era no, a Bulb. Sí, Alan, un bull, me parece que A le LAMP agregaste. un Bulb era, habíamos hecho así, bueno, lo vamos a volver a Sí. agregar y lo vamos a dejar agregado ahí. Acta. Y le había puesto una lamparita invertida, es decir que cuando yo apretaba una prendía y otra apagaba, Exacto. ¿verdad? Sí, sí. No, vamos a hacerlo así y yo después se lo subo así para que jueguen. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy reutilizando un componente. ¿Sí? Yo tengo un solo elemento bulb creado, pero lo utilizo dos veces. ¿Dónde andamos? Aquí. ¿Sí? Lo utilizo dos veces. Esto después si lo ponen con un set timeout para darle un tiempo que prenda y apague y suman varias, hacen un hermoso arbolito de Navidad. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo en app llamar dos lamp. ¿Y qué va a hacer lamp? Cada lamp va a traer dos bulbs. Entonces estoy utilizando 4 veces un componente que creé una sola vez. ¿Sí? Yo tengo 4 bulbs hechos, miento, mostrados, renderizados en mi página, pero solamente tengo un componente bulb creado. Entonces ahí estoy reutilizando los componentes. Estoy reutilizando en app 2 veces lamp y en app estoy llamando, por llamar a lamp que lo tiene incorporado, 4 veces bulb. ¿Estamos ahí con la reutilización de los componentes? Sí, sí. Bien, un poco lo que generamos es esto. Y lo puedo llamar la cantidad de veces que yo quiera, digamos, no tengo un límite. Bien, en React nosotros podemos encontrarnos con dos tipos de componentes diferentes. Por un lado tenemos los componentes que inicializaron con React, que son los componentes de clase, ¿sí? Que tienen una sintaxis o una estructura particular. Y por otro lado, a finales del desarrollo de ES5 y ya con ES6, se incorporaron los componentes funcionales, ¿sí? Que tienen unas sintaxis más reducidas. Hay unas características de los de clase que no utilizan, y estos trabajan o operan con los denominados hooks o ganchos, ¿sí? Para modificar estados de variables y demás. Bien, vamos a analizar, yo acá tengo de los dos creados en este elemento, y vamos a analizar la estructura de uno y la estructura del otro. Era lamp. Lamp es un componente de tipo clase. Y fíjense que está definido como una clase y como un React Component, ¿sí? Para poder modificar los estados o las propiedades, yo tengo que establecer un constructor, ¿sí? Un constructor cuenta de las propiedades y los estados.
por ejemplo, yo tengo un estado que es isTurnedOn. Esa vendría a ser, si ustedes lo comparan con JavaScript, como una especie de variable global, que yo la puedo modificar y utilizar en todo el documento. Pero ahora vamos a ver un complemento de Chrome, nos permite que es específicamente utilizable para React, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo defino la función switch, ¿qué hago? Hago un seteo del estado, de este estado, que vendría a ser thisState, ¿y qué modifico? isTurnedOn, que es este estado que tengo acá arriba. ¿Y qué hago a isTurnedOn? Le paso un valor contrario al estado que actualmente tiene, thisState. ¿Sí? thisState.turnItOn. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Yo la llamo a la función acá abajo. Fíjense que el documento se ubica con la palabra reservada this, para poder encontrar la función en los componentes de clase. This switch live, cuando yo la llame a través del clic, this switch live, va a cambiar el estado de turnItOn a su estado contrario. Por ejemplo, si está false, lo va a pasar a true, y si está true, lo va a pasar a false. ¿Sí? Vamos a leer un poco la definición que yo les pasé ayer, definición formal de React en cuanto a estados y estados. Vamos a leer estados. ¿Esto lo pudieron leer ayer? ¿Alguno lo pudo leer? Sí, ¿No? sí, claro. Bien. Método render, propiedades. Bueno, acá está en la definición de propiedades y estados. Vamos a arrancar por las propiedades primero. Sí. Propiedades acá. Bien, dice que en un componente de React, para recibir propiedades como parámetros desde un componente padre, para poder insertar valores y eventos en su HTML. Bien. Vamos a ver esta parte de acá. Nosotros tenemos dos componentes. Recuerden que la relación para enviar datos de un componente a otro siempre es padre-hijo. Y el componente padre le puede enviar datos al componente hijo. Por ejemplo, en este caso, lamp es el padre de bulb. ¿Sí? Entonces, lamp le puede pasar propiedades a bulb. Por ejemplo, en este caso, a bulb le pasa, esto es, cómo se va a recibir del otro lado, y esto es, qué le estoy pasando. Le voy a pasar para que reciba como lámpara this state turned on. Vendría a ser el valor que tiene este estado. ¿Estamos hasta ahí? Lámpara está definida en bool, digamos. Lámpara yo lo defino acá en lamp, es la manera Sí. en la cual yo se lo voy a pasar. Ah, es como un parámetro, digamos. Exacto, exactamente. Entonces yo acá le estoy enviando un dato, una propiedad del padre al hijo. ¿Sí? Entonces, Profe, ahí lo que hizo en esa línea de arriba, que en this state, debajo sí, del constructor, ahí está diciendo en la línea 16. 16, sí, acá. Sí, le está diciendo, está declarando el estado de Sí, switch light is turning on, sí. pero a la vez le está, esos dos puntos, lo que viene a continuación es una negación del primer estado. Claro, en la línea 16, fíjate que esta es la función que modifica
está bajo el método setState, modifica el valor de turnItOn. ¿Qué dice que le está pasando acá? El valor contrario al que tiene, diferente al que tiene. Si este Pero está en entonces false, pero su valor inicial es false. es false. Su valor inicial es false. O sea que cuando yo llame a this state is turned on, su valor va a ser off. Exacto. Cuando Y yo cuando llame a esta llame a... función, Ajá. le voy a modificar el valor a true. Cuando yo la vuelva a llamar, este va a estar en true, lo voy a cambiar a false. ¿Sí? Siempre va a pasarle el valor contrario. Pero por ejemplo, ahí en la línea 27 no está llamando a la función SweetLight, ¿o sí? No, Porque le está solamente le pasando el estoy valor. pasando el valor actual. Ajá. Estoy pasando el valor que tenga. Si este es false, le va a pasar false. Si es true, le va a pasar true. O sea que ahí no está ejecutando la línea 14, de la línea 14 hacia abajo. No, acá en esta línea, en estas dos líneas que yo estoy llamando a bool, le estoy pasando un valor, nada más. En la primera línea le paso el valor que tiene ahora, Ajá. y en la segunda línea le paso el valor contrario al que tiene ahora. Ah, bueno, listo. Ejecutan la 29 con el on click, ¿o no? El on click, exactamente. Claro, en la 26 y 27 solamente se pasa el dato, el estado, el valor, el true false, y en la Ujú, 29 con el evento se activa. exacto. Exactamente. Bien. Entonces, yo hasta acá le pasé el dato a bool. Entonces, ¿qué voy a hacer en bool? Primero lo tengo que recibir a ese dato. Lo recibo acá como lámpara. ¿Sí? También lo podría haber recibido como props. Vamos a hacer un console log para que ustedes lo vean. Lo podría haber recibido así, como props. Entonces, la constante, para no cambiarla de abajo, const lámpara va a ser... Ay, me equivoqué botón. Lámpara va a ser igual ¿a qué? A props.lámpara, que es como yo se lo mando del otro lado. Vamos a hacer un console log de las props. Console.log de prop. ¿Por qué yo le cambié el modo de recibirlo? ¿Qué pasa si yo a LAMP le quiero mandar, defino otra propiedad que se va a llamar saludo dentro de mi constructor? Fíjense que esto tiene la estructura de un objeto. ¿Sí? Van las propiedades con dos puntos, el valor, coma, y la otra propiedad abajo. Saludo. Por ejemplo, digo, este es un texto de saludo. Entonces yo le quiero pasar lámpara como lámpara del otro lado, y aparte le quiero pasar el saludo igual a, le vamos a pasar this, punto state punto saludo. No, y ahí la modifiqué acá. No, yo no lo quiero modificar, lo quiero agregar, perdón. Lo leí desde la función, acá arriba abajo. No lo quería modificar ahí, sino que lo quería establecer de esa manera. Bien, volvemos para atrás. Lo agregué en los estados. ¿Sí? Antes solamente había una propiedad en estado, que era exturnetOn, y yo ahora le agregué otra propiedad más, que es saludo, que tiene como valor predefinido un texto. Entonces, ¿yo qué digo? Se lo voy a pasar a bool. Entonces, ¿qué hago? Le paso como propiedad lámpara, que es igual a thisState.on, y le paso saludo, que va a ser igual a thisState saludo. Entonces, cuando yo la reciba del otro lado, vamos a ver las props de LAMP. Recuerden que yo hice un console log en bool para ver qué prop recibía.
Fíjense. Estas son las props que yo recibo en Bulb. Lámpara y saludo. ¿Sí? ¿Lo ven? Que es el console log 4, que está acá arriba. Ahora le pasamos otra. ¿Qué le quieren pasar? Primero siempre la vamos a crear porque esto es un componente de clase. La vamos a agregar a nuestro estado general. ¿Qué le quieren pasar? Díganme un dato, algo que quieran que le pasemos como propiedad. ¿Algún número? Un color o algo así, ¿no? Vamos a pasarle, vamos a arrancar con un número, y le vamos a pasar, por ejemplo, 3. Siempre, acá me falta la coma, ¿sí? Porque estoy separando diferentes propiedades. Entonces, también le voy a pasar a bool, vamos a pasar el número. Desde lamp, entonces, vamos a pasarle el número. No es muy habitual normalmente llamar a dos componentes en la misma, pero bueno, ahí lo saco para que no confundan los consoles. Le vamos a pasar número igual a this.state.número. Faltó No le una puso letra. number. Le pusiste el number. Number, bien. ¿Ven? Ahí ya me estaba marcando que eso que yo le puse no existía. Number. Y cerramos. Entonces, cuando yo vea las props, ahí lo actualizo para que no tener tantos datos, ¿ven? Entonces ahora yo tengo pasado como prop lámpara, number y saludo. ¿Esto qué es? Un objeto. Entonces, si yo quiero llamar a number desde bool, así como hice en lamp, que lo pasé en una constante, puedo poner, ejemplo, vamos a poner un div, y vamos a poner el número de lamp es, y le vamos a poner, esto era props.number. Profe, no hace Sí, falta declararla como No, la constante de Lambda. No, la podés llamar directamente desde la prop y el nombre de la propiedad, o la podés pasar a una constante para achicarlo en caso de que tengas que hacer alguna otra operatoria, pasarla a una constante, igualarla, y después trabajarla como está acá abajo. Yo no la igualé acá para no tener que cambiar todo el texto en caso de que tenga algún otro dato más abajo. Entonces, cuando yo vea mi renderizado, me dice el número de lamp es, y acá lo llamé 2 veces, está definido. No sé si le puse bien prop. La propiedad se llama número, profe. ¿La propiedad se llama número? Creo que ahí vi en la Sí, consola. sí, eso. es número. Número, dice al final. Bueno. Estoy entre. Ah, la pasé como número, pero la traje como La nada. propiedad del objeto se llama La número. mezclé yo ahí. Claro. Números, bien, ahí va. Hice una mezcladita ahí. Ahí va, ¿ves? Vamos a sacar la otra lámpara para que. Se llamen igual, ¿no es cierto? Para hacer menos. Sí, acá Claro. aconsejo llámenla del mismo modo. Yo la traje con uno y la llevé con otro, pero si toman en cuenta y van haciendo consultas de las propiedades, sí, acá el ideal es que sea number, pase como number, y allá se reciba como number.
Acá Profesor, la ¿se puede recapitular un poco lo que hace this.state? Ahí vamos, number. ¿Sí? Entonces, esperen que vamos a sacar de app, vamos a sacar la otra lamparita para que no genere confusión. Ahí va. ¿Sí? Entonces yo voy cambiando ahí. Si yo modifico, por ejemplo, el número de lamp, le modifico el valor, lo vamos a pasar a 103. Cambio. ¿Sí? Estoy compartiendo, pasando propiedades de un componente padre a un componente hijo. Tengan en cuenta siempre esa relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo desde LAMP no puedo pasar propiedades al revés. ¿Por qué? Porque si yo llamo desde LAMP, llamo a Bulb y desde Bulb llamo a LAMP, ¿qué hago? ¿Qué genero? Un loop. Se llaman una con la otra en el renderizado. Entonces, para eso hay otros métodos que lo vamos a ver más adelante, que ya es trabajar con contexto. Profe, Sí, en el app.js tiene que estar toda la página. O en sea, el app sí, JS. toda la No, página. ¿cómo sería toda la página? Y dentro de ese div, todo, el header, el footer, todos los componentes, digamos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de, sí, normalmente es la página principal y vos desde acá no tenés mucha carga de datos acá. Para eso Ah, tenés bien, los componentes. Lo que vas haciendo acá por una cuestión de orden es ir llamando los componentes que vas necesitando. claro. Y ahora vamos a hacer un ejemplo cuando veamos la parte, vamos a hacer una librería y vamos a hacer un applet. Por ejemplo, vamos a traer un applet. Y lo vamos a pegar acá para que quede en toda la app. O sea, profe, que en cada componente, en cada parte de la página, por ejemplo, en el footer, sería un footer.js, body.js y se llamaría la propiedad dentro de app. Exacto, Punto. se llamaría el Ok. componente dentro de app. Listo, profe, gracias. Es la mejor manera de organizar React es esa. Es trabajarlo por componente. Y desde ahí separar los datos en componentes, entonces les va a quedar códigos más chicos dentro de los componentes, un poco más chicos, para hacer mantenimientos mucho más rápido, ¿sí? Y les queda muy fácil después para vincular los elementos y los componentes. Por ejemplo, si ustedes tuviesen que renderizar tarjetas, card, el ideal sería armar un componente que sea, por ejemplo, cities, ¿sí? Pero que no tenga la tarjeta en sí, sino que la tarjeta esté en otro componente. Entonces ustedes llaman a city dentro de cities. Y por ejemplo, a cities le pueden poner el buscador, a cities le pueden... Ustedes van trabajando con componentes y el código le queda más ordenado. Bien. Profe, Sí. y en cuanto a la hoja de estilo, también es Sí. recomendable tener una hoja de estilo para cada componente. Sí. Tener una carpeta de styles e ir volcando los estilos ahí directamente en los componentes. Hay diferentes formas de acuerdo a la librería, ahora lo vamos a ver con un ejemplo de material. Lo pueden hacer directamente con las props del componente propiamente dicho. Lo pueden hacer con una hoja de estilo, ¿sí? O lo pueden hacer agregando una propiedad style dentro del componente. Hay diferentes maneras, pero sí, para trabajarlo con hoja de estilo, yo lo que les recomiendo es, crean el style. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta style. New folder, vamos a ponerle style. Vamos a hacer, dentro de la carpeta esta, vamos a correr un new file y le vamos a poner a lámpara tenía texto, sí. Vamos a poner lamp.css. Y acá yo defino las clases. Vamos a poner una clase que sea title y le vamos a poner un font size
de, no sé, vamos a ponerle 40 px. 40 px. Entonces, ¿a cuál le voy a dar? Le vamos a dar a este. ¿Qué vamos a hacer? Class, ¿qué? Camel K, class name. Name. Class name. Class names. Yo le pongo class, React me lo va a tomar, pero me va a tirar una advertencia de que estoy utilizando class en lugar de class name. No se le puede poner ID tampoco ahí, ¿no? Sí, Sí, eso es lo le podés poner ID. Sí, sí, los elementos los seguís vinculando del mismo modo. Igual, con React no van a trabajar tanto con escuchadores de evento y demás. Podrías Eso, poner class solo a ver cómo lo tira el error. como no, ponemos class. Class, epa, se me fue el... Le vamos a poner title, ¿era, no? Sí, sí, título. Title. Bien. Dentro de las observaciones nos va a mostrar dos fragmentos. Fíjense que acá me va dando muchísima información. Me dice, por un lado, que en la línea 11 tengo an empty string en una imagen decorada. Por ejemplo, en bulk, yo que tengo el alt en línea 11 no tiene alt. ¿Sí? Me dice que las propiedades de imagen, los elementos de imagen, tienen que tener un alt. Entonces le vamos a agregar el alt. Alt, y le vamos a poner que esto es una, esta no me acuerdo si era apagada o prendida, pero bueno, le vamos a poner lámpara apagada. Entonces, esa advertencia a mí se me fue. Me quedó solamente la de línea 14. ¿Lo ven acá abajo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir la de línea 14. Vamos a ponerle alt. Le vamos a poner. Eso es importante que ustedes lo vayan leyendo. Lo vayan viendo los errores. Lámpara prendida. Creo que era así, prendida apagada, pero no me acuerdo cuál es. No, me Prendida. parece que justo está al revés, porque dice, en la imagen dice light-on.png. Me Ah, parece que justo quedó ahí una apagada y la otra no, está prendida. bien entonces, prendida. On ¿Está bien? prendida, like on prendida. Claro, no, está bueno. Que- Está bien, está bien. Quedó Perdón. justo. ¿Ven? Entonces ahí se me fue ese error. Ahora vamos a ver la consola, ¿qué me dice? Fíjense. Fíjense esta advertencia. Warning, invalid DOM property. Class, did you mean class name? Me está diciendo que puse un class en lugar de class name. ¿Sí? ¿Dónde? En LAMP. ¿Lo ven? Fíjense la cantidad de información que nos da. Bueno, entonces vamos a corregirlo. Vamos a LAMP. Y efectivamente yo le puse class. Entonces vamos a corregirlo. Class name. Y ahí mi advertencia de mi consola, cuando renderizó nuevamente, se me va. Actualizar para ver. ¿Sí? Ahí ya no me aparece la advertencia. Bien. Vamos a checar esto. Les hago hincapié para que lean las advertencias y lean los datos que le arroja React, porque con eso van a solucionar muchísimas cosas. Vamos a repasar esto que vimos acá. Vimos nuestro primer componente, que era LAMP, que es un componente de tipo clase. ¿Cuáles son las características que tiene este componente? Son dos. Primero que debemos establecer un constructor para poder definir sus props. Los constructores se definen de esta manera. Constructor, props, superprops, thisState. ThisState hace referencia a este estado, el estado actual. Este estado, si nosotros dijimos que si lo comparamos con JavaScript puro, estamos hablando medianamente de, a grosso modo, de variables globales, ¿sí? Que no dependen directamente, no están locales dentro de una función, sino que están dentro del entorno global de mi componente. ¿Sí?
Nosotros definimos propiedades, la propiedad original que estaba dentro de este archivo era StruNetOn, que era false, y le agregamos dos propiedades más. Fíjense que la estructura de thisState es un objeto. Abre y cierra llaves, cada una de las propiedades está definido su valor mediante dos puntos y están separadas cada propiedad por coma. Así es como nosotros en JavaScript definimos un objeto. Profe, Sí. digamos, pregunta de hechos, Karen también tiene la misma consulta. ¿Qué significa el superprops? Superprop es parte del método constructor. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar para no enroscarte? Cuando nosotros establecemos un método constructor, este superprop es lo que define las propiedades globales. Es parte del método constructor. Ah, está bien. Gracias, profe. ¿Sí? ThisState son estos estados. Vamos a construir prop. Estas propiedades van a ser de carácter global o utilizadas por todo nuestro componente. ¿Sí? Estas propiedades que nosotros estamos definiendo acá, si no las pasamos a otro componente, nacen y mueren dentro del componente. Y no es que son globales para toda la aplicación. Entonces, Adrián, si tú le quitaras el superprops, ¿no se podrían pasar desde LAMP a Bool? No las podés utilizar porque es parte del método. Fíjate la advertencia que me da en línea 7. Es parte del método constructor. Es como decir, como poner una wait sin async. ¿Ahí les quedó más claro? Justo estaba pensando en esa función asíncrona. Es como para sincronizar, ¿entiendo? Exacto, si yo pongo una async en una función, una wait sin async, ¿qué me va a decir? A ese método te falta una parte. No puedes establecer el this porque no lo reconoce al no tener el superprop. Y this, lo que me dice en línea 7, que no es reconocido porque no contiene el super. Entonces esto, no puedes establecer el this. El this es este documento, es global. ¿Sí? Entonces cuando yo lo vuelvo para atrás, ahí me quita el error. ¿Quedó ahí lo de super? Como parte del método. Sí, vacío, sí, Profe, listo. en el parámetro del super puedo poner cualquier cosa, o sea, Ponele props para no enroscarte, utilizarlo como prop, porque son props. Okay. Sí, si vos le pones acá y le pones acá lo mismo, te va a coincidir, pero son props. Son propiedades, entonces trabájenlo de manera ordenada, no le empiecen a poner datito, datón, datazo, déjenlo en props. Porque se van a terminar pegando una enroscada con los componentes. Bien. Y este tipo de componente en particular, por la estructura que tiene al ser de clase, tiene que llamar al método render. A diferencia de los otros que no utilizan el método render para renderizar. El template que genera o que crea, va contenido dentro del método render. Y yo le saco el método render de acá, este return no va a representar absolutamente nada, porque al ser un componente de clase, no tiene renderizado. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? En este tipo de componentes. Estamos hablando de componentes de clase. ¿Está bien? Profe, que sería componente de clase, o sea, como para conceptualizarlo. O sea, entiendo cómo funciona, pero No te escuché muy robotizado, no te alcancé a entender nada. bien. De ¿qué sería componente de clase? O sea, entiendo cómo funciona, pero no como para ¿Cuál es la conceptualizarlo. diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Por qué utilizar uno y otro? A ver, los dos componentes van a cumplir la misma función. Estos son los componentes básicos de React, son los primeros componentes que salieron. Después se incorporaron los componentes funcionales que ahora lo vamos a ver. La diferencia está en la sintaxis. En cuanto a resultados,
te van a dar lo mismo los dos componentes. Ustedes sí tienen que conocerlos, tienen que saber cómo operarlos, porque en la diaria se van a encontrar con componentes de este tipo y lo van a tener que modificar, lo van a tener que cambiar y lo van a tener que agregar. Profe. Pues sí, habla tranqui. Sí, sí. Dale, dale. No, que en el chat Karen preguntó, ¿en la línea 4 siempre se pone así en los componentes? O Los sea, ¿eso qué componentes de sería? clase. Los componentes de clase sí. Si vos no estableces el constructor, el super y el thisState, no tenés datos globales. No tenés propiedades para administrar dentro del componente. Claro, o sea, en la línea 4 siempre va así, ponele. O sea, Acá siempre el tenés. Claro, export, a ella se default, refiere. class, lamp, extend, sí. Esta parte sí. Ok. De esta Profe, manera vos definís el componente de clase exportado. Y si no es class, que Ahora lo vemos. Ahora vamos a entrar a analizar los otros dos, el otro modelo de componente. profe, ¿y Bien. setState también es un método propio de React o lo creó en algún lado? No, setState es un hook propio de React. Yo con esto estoy seteando El estado. el estado, el dis. Ok. El super estado sería, ya que lo vinculamos al super. Y dentro de ese super estado estoy seteando la propiedad isTurnedOn. Por ejemplo, puedo setear también con el clic, vamos a setear el saludo. Le vamos a decir que saludo, cuando yo le haga clic, va a pasar a ser, cambié el saludo con el clic. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le haga clic, va a cambiar el isTurnedOn y va a cambiar el contenido o el valor de la propiedad saludo y me lo va a mostrar. perdón, profe. Quedó seleccionado. ¿Qué? Entonces, ¿el class qué significaría? En el que yo te pregunté en la línea 4. El tipo de componente. La clase no es un componente tipo clase. Ok, entonces después va a explicar eso. ¿Qué otros componentes hay? ¿Eso? Claro, sí, ahora terminamos de ver este y vamos a ver el otro. Ah, pero no mostré el saludo. Esperen que lo vamos a mostrar el saludo. Lo pasé a LAMP como propiedad. Lo pasé a LAMP como una propiedad, pero no lo mostré. A Bull, perdón, lo pasé. Pero no en ningún lado dije que lo iba a mostrar. Entonces lo vamos a agregar acá. Le vamos a poner un H1. Y le vamos acá a poner la props.saludo. Lo vamos a mostrar. Entonces, este es un texto de saludo. Ese valor, ese es el valor original. Yo le definí. Este es un texto de saludo. Ahora, yo dije que cuando le haga clic, ese valor lo iba a cambiar. ¿Sí? Ven ahí la funcionalidad y fíjense cómo se modifica la prop y la prop también me la cambia. ¿Lo ven? Me pasa una prop diferente. ¿Por qué? Porque yo la cambié en el documento padre. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bien. Esta estructura es la de un componente de tipo clase. Requiere un constructor, establecer el método, el super, para poder utilizar las propiedades de manera global, de manera general dentro de nuestro componente. Y después, debajo de eso, establecemos el thisState, que es este estado. Y dentro de thisState, las propiedades que nosotros querramos utilizar para el componente. Puede ser que no tengan propiedades y que directamente sea un template, y si no tienen propiedades que ni van ni vienen ni se utiliza dentro del componente, directamente esto no lo crean. Esto se crea siempre y cuando tenga propiedades el componente. Que en todos los casos un componente tiene propiedades. No recuerdo algún caso que haya hecho un componente sin propiedades, pero esto es parte de las propiedades. Bien, y este tipo de componente requiere el método render para poder ser renderizado. ¿Sí? Lo vamos a sacar y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Fíjense cómo me marca el return.
me da un error. ¿Por qué? Porque este tipo de componente no establece solamente un return, necesita un render. Me da un error de compilación. Porque el tipo de componente que yo estoy declarando requiere de un render. No puede tener un return solamente. Entonces, cuando yo se lo agrego, ese error de compilación se va. Esto es componentes de clase. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿en qué lugares se está exportando? Arriba. Ah, ok, entonces no importa si se coloca arriba o al final No, del archivo. no, Ok. eso es indiferente. Si los componentes tengan en cuenta que tienen que tener un export default. Siempre. Es la exportación por defecto cuando yo llamo al componente. Y después, los componentes en su nombre tienen que ser declarados con mayúsculas. Por ejemplo, si yo pongo lamp con minúscula, no lo va a identificar como un elemento de tipo JSX. O no me va a permitir utilizar determinadas propiedades. En este caso no me pasa ningún error. Vamos a probarlo ahora con un componente funcional. Siempre declárenlo con mayúscula para evitar errores en el traspaso. Ah, porque este está declarado previamente como un componente, ya está establecido como un componente de clase, por eso permite el juego. En los componentes de función, que ahora lo vamos a ver, si no lo pasamos con mayúscula, no lo toma como un elemento de tipo JSX. Ven que acá lo toma como una clase. Y a través de la clase, después, y las propiedades, el renderizado mediante JSX, que este documento me dice que es un elemento de tipo JSX. Ahora vamos a cambiarle a bulk, le vamos a poner una minúscula. Por convención, por práctica mejor dicho, colóquenlo siempre con mayúscula. En lo de clase no van a tener distinciones, mayúscula, minúscula, pero colóquenlo con mayúscula, para evitar errores. Bien. Hasta acá con los componentes de tipo clase, ¿cuál es la estructura general? Profe, yo no entendí ahí la función switch light. Switch light. Vamos a leerla juntos. Switch light. ¿Qué hace switch light? Cambia la luz. Bien, y cambia el saludo. Primero, toma el global this. A this es el super. Recuerden que cuando le eliminamos super, this dejó de existir. This es el super. Esto, this. Le hace un set state, setea el estado. ¿Sí? ¿De qué va a setear el estado? De is turned on y de saludo. Le va a cambiar el estado. Va a modificar el estado de estas dos propiedades. Entonces, ¿yo cómo llamo a esa función? Desde el onClick busco dentro de this, dentro de este componente, switch light. Yo le saco el this de acá, no la va a encontrar. Switch light, busco. Cuando yo le hago clic, switch light, ¿qué va a hacer? Va a buscar la propiedad is turned on, le va a setear el estado, se lo va a cambiar. ¿A qué se lo va a cambiar? Al valor contrario o diferente al que tiene. ¿Cuál es el valor actual de is turned on? ¿Cuál es? Que se apague. False. False. ¿Y cuál es el contrario? True. True. Y cuando yo lo pase a true, este está en true, ¿cuál va a ser el contrario? False. False. ¿Sí? Entonces eso Pero, genera lo que profe, se llama un pero toggle. switch light es un método, pues. No, es una función que yo creé. Ah, La es una podría haber función. creado en Ok. lugar de con arrow function, con function. Ok. Function. Me faltó el nombre y ahora me tengo que acordar cómo iba el nombre. Switch, acá. Switch light. ¿Sí? Lo puedo crear así también. Ok, profe. Function. Sí. Pero dentro de Swilash no iría ningún parámetro. Quedaría
No, no vacía. hace falta ningún parámetro. Ah, ok. ¿Sí? Lo puedo crear así, lo puedo crear con una función flecha, lo puedo crear como yo quiera. Profe, una consulta. ¿Viste en la línea 7 state? ¿Eso siempre lo tengo que poner así o puedo poner punto otra cosa? No, ponele state. Ok. Esa es una Ponele state porque vos estás diferenciando propiedades y estados. Se denominan así, propiedades y estados. Ah, ok. O sea, se puede poner cualquier nombre, se recomienda state. Y luego, profe, Sí. en la dsetState, ese método es de React, ¿no? No, ese Sí. lo creaste ahí. No, este método ya viene por defecto. Si vos te Claro. parás arriba, te dice que es un método específico de los React Components, y setState, y a state le modifica el valor. Ah, claro, hereda esa propiedad de React. Claro, exacto. Ah, ahí va. Es un Ahí va. método propio de React Component, de los componentes React. Yo Claro. acá, cuando declaro que la clase LAMP es una extensión de un React Component. Entonces puedo utilizar los métodos de React Component. Profe, ¿Bien? con respecto a la línea 4, es que ayer estuve chusmeando, entonces se coloca el Sport Default, ¿cierto? Y después, normalmente se le coloca el nombre del archivo, pero en esta se utiliza class porque es el componente que estoy utilizando. Claro, porque es un componente de tipo clase. Ok, y si no fue, y si fuera de otro tipo, sería normalmente con la sintaxis Sport Default más el nombre del archivo, Ahí lo ¿cierto? vemos, ahí vemos el otro Ah, bueno, componente. listo, dale. Por parte, así les va quedando claro este tipo de componente. Profe, para que me Estructura de- cierre eso, para que me cierre eso lo del dis, ¿viste en la línea abajo de todo render? Sí. Ese no lo estás usando dis, ¿eso se puede usar en cualquier clase? ¿El render? El render es necesario para devolver algún valor que te muestre en pantalla. Si yo le saco el render acá, no me va a devolver nada, no tiene nada que renderizar el componente de clase. Ah, claro. No, preguntaba más que todo por qué no le puso punto dis pensando que venía de la clase Acá tal, le pero puse el bueno. punto dis. Claro, ahí sí, pero en el render decía. Es como que el render No, el es render no una requiere el dis función. porque ya es el renderizado de este componente, ya se establece para este componente. Ah, ok, ahí va. Gracias. Entonces, el render sería como una función también, ¿o no? Sí, es una No es, función. no es un método, es una función. Es un método en sí, pero a través de las llaves son los valores que vos le vas a pasar al render. Si vos te parás arriba del render, te va a decir que es un método. Es un Un método sí. de lam.render, y lo que renderiza en su interior son elementos JSX, que ahí ya entra el return, ahí ya donde se entran los elementos JSX. Los elementos JSX, recuerden que es JavaScript más XML. XML es similar a HTML, es decir, yo tengo elementos XML tipo HTML y aparte tengo JavaScript. ¿Sí? Estos son variables de JavaScript y estos son elementos. Que si nosotros lo comparamos con JavaScript, esto tendría bajo su cubierta o bajo su lógica, create element div y demás. Append, this state is turned on. ¿Sí? Bien, entonces, repasando, sí. Sí, sí me iba a preguntar. Perdón. Ahí a Bulb, a donde estaba recién ahí abajo, Sí. yo ahí no le puedo agregar un ID o algo de eso y modificar nada, es solamente las props que ya se pasaron, digamos. Los componentes en sí no llevan ID. No puedo modificar nada ahí, digamos, sino que tengo que ir al componente y ahí modificarlo, digamos. Claro, vos lo que te va a renderizar Bulb lo modificás desde Bulb. Ahí, está. Acá, exactamente. Ahora sí. Profe, una Sí. consulta más. ¿Cómo se llama? En todo ese componente solamente se llama una sola vez al render, ¿no? No puede haber mucho render, ¿no?
Sí, sí. En el componente de clase llamás una sola vez al render. Tenés un solo valor de renderizado. Ah, ya, genial, gracias. Podés tener un div con muchos elementos, como este caso, pero el retorno tiene que ser un elemento. Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, acá lo que te está retornando es un solo div. Lo que contenga dentro del interior del div ese único, si yo agrego, por ejemplo, otro div acá, Claro, tendrías que agregarle un padre a todo eso. claro. ¿Sí? Fíjense que como tengo dos elementos, me arroja un error. ¿Y acá qué me dice abajo? Que hay un error en el código, que tengo que los elementos a mostrarse dentro de los elementos JSX tienen que estar encerrados en una sola en un solo elemento. Por ejemplo, si yo pusiera, le creo a esto un padre, por ejemplo, un padre vacío y lo copio y lo pego, me va a permitir. ¿Por qué? Que es un solo elemento. ¿Eso lo tienen claro? Sí, bro. Sí, sí. Profe, ¿ahí cuál sería la jerarquía de todos los JS? La jerarquía. O sea, vos decís primero vendría index, claro, o sea, primero vendría index, después app. Ahí vemos, y les voy a mostrar algo que les va a dejar claro cuál es el orden de ingreso de los diferentes elementos. Bien. Entonces, profe, para definir las propiedades a la clase, siempre se realizan state. Exacto. Y para acá. modificarla con el switch. Con el set state. This Con el set set state. state. Esto es solamente el nombre de la función, se podría llamar de otra manera. Por ejemplo, Claro, qué sé yo, claro. cambiar light. Bien. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, yo la llamo cambiar light. Y acá abajo, como no me la encuentra, la tengo que llamar a cambiar light también. Bien. ¿Sí? Bien. Hasta acá, componentes de clase, ¿quiere que repasemos? Más o menos está. ¿Cuál sería ahí, para ponerme en claro, el paso a paso? El paso a paso es, primero, cuando vos declarás un componente de clase, lo primero que tenés que hacer es importar React from React, para utilizar las funcionalidades de React. Exportás y creás un componente de clase, que es un elemento extendido de React Component. Una vez que lo creaste, fíjate que esto empieza y termina abajo. ¿Sí? La función siempre engloba todo el componente, en todos los casos. Definís tu constructor, que va a trabajar con props. Eso va a tener un estado general de super con las props. Definís this state, cuáles van a ser tus props. Una vez que tenés definidas las props, esto lo podemos sacar porque no lo vamos a utilizar, ya no lo estamos viendo. Podés definir las funciones que van a operar sobre esas props. Debajo de las funciones que van a operar sobre esas props, definís el método render y su return. Y dentro del return, definís el template que te va a devolver. ¿Sí? De primera ahí, profe. Bien. Vamos a ver y analizar la incorporación de los otros tipos de componentes, que son los componentes funcionales. ¿En qué se diferencia? En la sintaxis o en la estructura de un componente a otro. Por ejemplo, pulp es un componente de tipo función que recibe props. Vamos a bajarlo acá. Fíjense que no tiene constructor, no tiene ningún elemento, ningún constructor, no tiene thisState, no tiene ninguna cosa rara. Ahora, cuando yo quiero definir un estado dentro de Bulb, lo que voy a utilizar es el método useState. Entonces, vamos a vamos a importar de React, tengo React,
de React vamos a utilizar un hook que es use state. ¿Sí? Lo importo, lo traigo al hook de React y desde ese hook que yo traigo de React puedo crear una variable que voy a poder setear. Por ejemplo, vamos a crear una constante que va a tener dos elementos. Primero su nombre. Vamos a ponerle full n. Y después le vamos a declarar una función que la va a setear. Set bool n. Esto va a ser igual a use state. Y aquí dentro le vamos a pasar un valor inicial. Vamos a pasar 1. Y lo vamos a mostrar aquí debajo. Vamos a poner un h1. Y acá vamos a llamar a bool n. Vamos a ver. ¿Sí? Definí una constante de estado general. Esto lo voy a limpiar porque me quedaron los errores que íbamos viendo y íbamos modificando. Con un hook, mediante el hook useState, definí un nombre de una constante, definí su método de seteo, un método para cambiar su valor, le apliqué el método o el hook useState y le establecí un valor inicial de 1, podría haber establecido 10. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera cambiar ese valor, vamos a poner un botón. A ese botón le vamos a poner fíjense que la sintaxis no necesito constructor, no necesito nada, es mucho más corta en los componentes funcionales. Un botón. A ese botón le vamos a poner cambio bool n. Le vamos a aplicar un método onClick. OnClick. Y a este método onClick o podemos llamar a una función acá o directamente setearle el valor de acá. Vamos a poner set bool n y le vamos a pasar, tiene 10, le vamos a pasar 20. Ah, lo estoy llamando. Pues le tengo que pasar el evento. Vamos a pasarle una función para hacerlo más rápido. Vamos a pasarle, pues si no tengo que pasarle una función con evento y es más largo. Vamos a pasarle una función que se llame cambio bool n. Vamos a definir una función. Esa función va a ser function cambio bool n. Va a ser igual a set bool n 20. Me dice que tengo un error Undari. Vamos a buscar dónde. Error anterior. ¿Sí? Y ahí modifiqué el valor del estado de bool. ¿Lo vieron? Sí, sí. Profe, pero entonces no necesariamente tiene que tener
donde se colocó el onClick el nombre de la función que se pasa en la regla. No te entendí la pregunta, pero pasamos. A ver, Mira que ahí se llamaba setBoolN, ¿cierto? acá el set Sí, entonces... le podría haber puesto otro nombre. No, pero en el momento de hacer el clic abajo, donde colocaste el onClick, Sí. ahí no se debería llamar, pues no se debería colocar esa Sí, función. pero no podés llamar directamente esa función dentro del seteo del onClick. Para eso tenés que pasarle una función anónima previamente. Y a través de la función anónima lo podés hacer. Listo. Una función anónima que sería acá set bool n 20. Primero llamás a la función anónima y después llamás al método. Profesor, entonces ahí no es necesario usar el set state. ¿Sí? Ahí lo llamé directamente desde el botón onClick. No, acá no es necesario el set state porque lo trabajás con un hook. Vos acá definís el nombre de la constante que vas a utilizar para poder setear, tu constante global para modificar, y acá el nombre de la función de seteo que vas a utilizar. Y si utilizás el hook, y acá el valor inicial. ¿La funcionalidad es la misma que de un componente de clases? En este caso, sí, porque yo estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo todo esto en una sola línea. En esto. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Profe, Sí. el hook es es una constante, digámoslo así, con diferentes estados. ¿Le puedo agregar más estados ahí? ¿O solo se la define de esa manera? A esta variable vos le podés pasar solamente un valor inicial. Es la misma funcionalidad de cuando vos definís una prop. ¿Le puedo pasar un valor inicial o no le puedo pasar nada que tenga inicialmente? Lo puedo pasar vacío. Ahí, profe, en la línea 6, use state. El parámetro que recibe puede ser cualquier tipo de dato, ¿no? Tipo objeto, array, Sí, ahí string. se lo saqué. Por eso. Ahí le saqué el use state, por ejemplo. ¿Querías? Sí, no me aparece ningún valor. Cuando yo le doy a bool, le sumo el valor y me lo va a renderizar. O le puedo pasar un valor de texto y después cambiárselo. Por ejemplo, le vamos a pasar que inicialmente acá va a ir un número. Profe, ¿en qué momento se puede utilizar la propiedad? Usar, por ejemplo, cuando componentes de tipo de clase o de tipo función. Esto, lo que está en Ajá, línea ese o 6, el otro método. en componente de función. Componente de tipo función. Para los componentes de clase, vos tenés el constructor para hacer eso. Ah, entiendo. O sea pero ¿y cómo sé cuando quiero usar clase o funciones? Da igual. No tenés diferencia en cuanto a la operatoria de los componentes. Los Ah, dos te van a dar el mismo el resultado. mismo resultado, ok. Ahora, vos tenés que saber de los dos, tenés que saber trabajar con los dos, porque hay aplicaciones que el desarrollador prefirió trabajar con componentes de clase, y si vos te encontrás en un trabajo que con componentes de clase y no sabés, no conoces su estructura, ¿cómo lo trabajás? O sea, ya tenés un 50% menos de la probabilidad de tomar ese trabajo. Claro, sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sí, porque Nosotros les de enseñamos esta forma, diferentes formas. sí, profe, de esta forma yo estuve leyendo ayer la documentación de React y en los Sí, ejemplos que ellos colocan está de esta forma, con claro. un componente extendido de React, así, Sí. y yo decía, pero, ¿qué significa todo esto? Pero ya entiendo ahora que bueno, Claro, hace porque React referencia y... originariamente no tenía los componentes funcionales. No existían los hooks, no existían los componentes funcionales, era esto.
Solamente esto. Después, con ES5 y ES6, más ES6 que ES5, hay ECMAScript y las últimas modificaciones de JavaScript, se incorporan, React modifica e incorpora los hooks y los componentes de tipo función. Anteriormente, los componentes de función no existían. Entonces, toda la operatoria era con thisState, con todo, te comías un thisState, o tenías aplicaciones que tenían muchas propiedades y era un dolor de cabeza componerlo. Y fíjense que la sintaxis entre uno y otro es mucho más corta. Obviamente esto lo vamos a sacar, no va. Dejamos el console log, así lo tienen como referencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, mejor. ¿Sí? Fíjense que la sintaxis es mucho más corta. Yo puedo modificar una variable seteándosela desde abajo, directamente desde acá. Y dentro de los componentes funcionales se pueden encontrar con cualquiera de las dos sintaxis, ya sea la función de tipo tradicional, con function, bool, prop y demás, o la función de tipo flecha. Cualquiera de las dos sintaxis representa un componente funcional. Más cerca del viernes vamos a ver la principal diferencia entre una función y... Los componentes no van a tener diferencia. En cuanto a la operatoria, ya sea tipo flecha o tipo function, no hay diferencia. En la utilización de una función, entre tipo flecha y tipo función tradicional, es el scope. Eso lo vamos a ver bien el viernes. Es un tramito chiquitito, pero no les va a cambiar nada en cuanto al desarrollo de su proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro de los funcionales, de la sintaxis de un funcional, se pueden encontrar con tipo flecha, que es esta sintaxis, o tipo function. Cualquiera de las dos representan un componente funcional y tienen el mismo funcionamiento y en su interna es la misma estructura. O sea, para trabajar o modificar una constante, pueden utilizar esto. Lo que tiene la tipo flecha, que de repente es una sintaxis un poco más reducida al quitar la palabra function. La palabra reservada function. Y fíjense que es más cortita la sintaxis. ¿Estamos hasta ahí con los dos tipos de componentes que se van a encontrar en React y cómo trabajarlos? Se puede hacer más chica esa función, bro. ¿Esta de acá? Sí, sacando el return y las llaves. ¿Qué return? El return ¿La ese que flecha? tiene entre... Sí. No, pero si esto es lo que me está retornando, esto es un componente. Claro, pero si vos sacás la flecha, yo creo que lo interpreto como un return en la sintaxis. Y dejás los paréntesis. ¿Vos decís sacarle el return? Claro. Sacarle las llaves y dejarle los paréntesis. Y la flecha se interpreta como un return. Vamos. Tipo como map. Yo creo que en JavaScript es así. No sé si acá corre igual. Lo probamos. No les aconsejo dentro de la sintaxis sacarle, sí, la puedes achicar. No se me hubiese ocurrido achicarla desde ese lado a un componente. Claro, porque el map y el filter y el reduce Sí, usan... aplicaste la lógica de la función flecha al momento de utilizar un... Sí, no es mala la lógica, yo por sintaxis, a ver, funciona. No lo había probado. La verdad no lo había probado hacerlo así. Funciona. Yo no sé si les aconsejaría reducírselo porque se van a terminar perdiendo. Eso es a criterio de cada uno. La función flecha permite quitar, o sea, ya tiene su return, está implícito dentro de la operatoria, tiene un valor de retorno que es el que está contenido entre los paréntesis. ¿Sí? Se puede leer de esa manera, la interpreta de esa manera, de hecho la está interpretando, no representa ningún error, porque todo esto impacta primero en app. Yo como consejo... Normalmente hago eso, pero no lo hago, delego básicamente muchas funciones yo, para después
componerlos, pero no es que lo hago un chocolate function por eso. No, está bien. A ver, el planteo está bien, lo que vos planteás está bien y funciona. Ahora, yo como consejo, cuando ustedes armen componentes, déjenlos de esta manera para no perderse. Porque es muy fácil después perderse en dónde empieza una función y dónde termina la otra dentro de un componente. Entonces ustedes saben, de esta manera, entre esto y el return, van las funciones. Y el return hacia abajo es lo que le va a devolver. Manéjenlo como ustedes quieran. Esto, desde mi punto de vista, le va a minimizar el margen de error. Saben que lo que está acá adentro es lo que va a retornar el componente. Y lo que está acá adentro, entre línea 8 y línea 10, es la lógica. En el componente funcional tipo flecha. Al igual el Sport, no importa el orden, ¿no? Puede ser arriba, el Sport Default, no importa si es arriba o es abajo, dentro del componente. Fíjense en el caso de los tipos flecha. Tienen algunas particularidades en cuanto a la sintaxis. ¿Sí? No, pero si la declaras arriba de cons up, al igual también funciona, ¿no? Sí, Vos decís el Sport Default. el Sport Default. Sí, lo que pasa es que le estás dando un orden asíncrono raro. Porque primero lo exportás y después lo llamás. ¿Me explico? Sí. O sea, el código se lee desde arriba hacia abajo. Y fíjate la advertencia que me da. Up. Está diciendo que lo que dije recién, primero la exporto y después la uso. Prueben, jueguen con las diferentes composiciones. Sí, para poder ser utilizada tiene que estar exportada. Lo que yo voy a importar tiene que estar exportado. Pero Excepto las hojas de estilo, ¿no? las hojas de estilo no tienen. Lo vimos No ayer, las hojas de estilo no necesitan ser exportadas, pero sí se importan. sí se importan desde el documento. Yo le había puesto el estilo a LAMP, pero después en LAMP no le importé, ¿verdad? Faltaba ese paso. Había creado la hoja de estilo de LAMP, le había cambiado el font size de un elemento title a 40, pero después no le importé. Menos mal que me hicieron acordar que no había terminado ese paso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a import, ¿y qué voy a importar? No necesito ponerle nombre, nada. Eso está en punto barra. Tengo que salir. Estoy en la carpeta. ¿Estoy dónde? Estoy en componente. Entonces tengo que salir de componente, punto barra. Y ahí, desde componente, voy a entrar en style. Y de style voy a buscar. No me apareció, así que lo vamos a escribir a mano. En style voy a buscar lamp.css. ¿Sí? Entonces ahí estoy vinculando con lamp la hoja de estilo, y en la hoja de estilo defino lo que yo quiera, que creo que era el texto de un div A40 y era este, de acá abajo. ¿Sí? Esto de los textos que agregamos, vamos a hacer una cosa. O, por ejemplo, le puedo poner, qué sé yo, vamos a cambiarle el estilo, vamos a ponerle un color red. Para que quede más claro que afectamos el estilo desde la hoja de estilo. ¿Ves? Y acá aparece, esta es la que está seteada, la que es un componente funcional. Cuando le doy clic, cambio en bool. Cambio el valor de la prop y fíjense al costado, bueno, la prop en este caso no la cambio, sino que es una nueva que está en la prop sigue igual. Bien.
Vamos a ordenar un poco el archivo ese, así queda, para poder mandárselos queda más clarito. Los cambios que habíamos hecho eran bulb, esto lo vamos a, este es el botón clic, y bulb n lo vamos a cortar. El orden de renderizado es el mismo que HTML, lo que ustedes colocan arriba, va arriba. Profe, tengo una pregunta sobre las imágenes. ¿Qué formato es mejor, PNG o JPG? El mejor es SVG. ¿SVG? SVG. Ok. Profe, Sí. viste que los formatos PNG, los formatos tanto JPG, todo eso se pueden convertir a WebP. Si lo vas a Eh, utilizar como imágenes, te conviene convertirlo a SVG. A ver si tengo algún SVG para que vean sí, cómo, sí. Yo cómo digo, los se... SVG pueden, no sé, yo para tener una página como que más optimizada, digo, los SVG se pueden convertir a WebP o no. Ahí te muestro cómo interpreta el navegador un SVG. Vamos a buscar... tengo que buscar alguno que sea SVG. No sé, vamos a buscar casa.svg. A ver, más creo que bajar alguno que sea SVG. Este es un mapa de SVG. Vamos a guardar imagen como, en descargas. Sí, ven, ahí es un SVG document. Casa.svg. No, casa sola. Lo estoy bajando en descarga. Vamos a traerlo al documento. Vamos a ir a descargas para poder verlo. Casa. Lo vamos a cortar. Escritorio. Minehub. Live. En source. Una nueva carpeta desde acá. Una carpeta, las imágenes y demás. Todo lo que ustedes creen para su app va en source. En public todavía no van a impactar nada. IMG. Y ¿estamos de acuerdo con eso? En public, por el momento, no pongan imágenes, no pongan nada. Va todo en source. Vamos al documento, ¿sí? Acá tengo ISMG, imágenes, y fíjense, vamos a ver primero un PNG, cómo se ve. Un PNG, livianito, se ve la imagen. ¿Sí? Ahora vamos a ver un SVG, que es una imagen. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Por eso es que es mucho más rápido, porque lo lee como un texto plano y lo compone como un texto plano. O sea, este texto XML, ven que es un texto de tipo XML, que es similar a HTML. A través de esto genera la imagen, que si quieren la importamos y la vemos en el documento. Igual después vamos a importar otras imágenes como para poder verlos. ¿Dónde la importo? La vamos a importar acá en bulk. Igual después les voy a acomodar un poco el archivito este para que no les quede tan descargado. Vamos a importar acá en bulk. ¿Cómo trabajo las imágenes en React? No se trabajan por source directamente, sino por importación. Yo voy a import. ¿Qué nombre le voy a poner? Casa. Este nombre lo defino yo.
¿From dónde? From Casa SVG. vamos a la ruta primero. Tengo que salir de component. Una vez que salgo de component, entro en image. Y una vez que entro en image, busco, está tardando en cargar, casa.svg. Ahí ya tengo la imagen incorporada. Tengan en cuenta que si ustedes le ponen image source, no les va a traer nada, salvo en este caso porque es una ruta, una URL. Yo le pongo image source y la ruta de la imagen así, no me la va a traer. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar, después lo vamos a acomodar. Después creamos un componente si quieren y lo llevamos para otro lado. Acá me quedó el... Este lo vamos ya para arriba. Cortar, lo vamos a pegar por acá debajo. Y acá, ¿qué le voy a pasar como valor? ¿Cómo yo lo importé? ¿Cómo qué? Como el nombre, ¿no era? Como El de arriba. Como ¿Cómo era el nombre? casa. Como casa. Ahí va. Como casa. Entonces yo voy a traer casa. ¿Sí? Fíjense que lo que estaba apagado antes se encendió porque se está utilizando. Y ahora vamos a ver. ¿Vale? ¿Sí? Traje acá. Quedó Entonces, si todo. lo pasabas directamente por el link, no lo encontraba. No, por el link de la URL decís. Porque vos tenés dos formas de traer imágenes. Por URL, que con source va a ir bien. Source, en el caso de las imágenes de React, hace referencia a la URL externa. Y yo acá le paso la ruta interna, no lo va a traer. Lo traemos si querés. Probamos. La ruta local no. No, se importa en React para traer una ruta local. La ruta local de esto era punto barra img barra casa.svg. Para eso se trabaja con documento public, pero lo vamos a ver. ¿Qué me trae? Me trae esto y su alt. Que en este caso el alt tiene lo mismo que estaba puesto antes, entonces le vamos a cambiar el alt y le vamos a poner el alt de casa. Para eso es el alt. Cuando no se renderiza, muestra imagen. ¿Ven? Ahí la ruta está bien establecida. Está perfectamente bien establecida. Pero React no funciona con las imágenes de esa manera. Entonces, ¿qué me hace? Me muestra que hay un documento con un alt casa. Y la ruta está bien. Le cambio acá y le pongo lo que había importado, me lo va a traer. ¿Sí? Recuerden esta diferencia importantísima en cuanto a las imágenes SVG y las imágenes PNG, JPG y demás. Se las muestra porque ya es una imagen compuesta, armada, funcionando. Las SVG se componen con código, con texto plano. Entonces el renderizado, al momento de mostrarlo, lo recorre como si fuese un código, como un HTML. Y es mucho más rápido, porque el navegador está preparado para eso. Bien. Hasta acá, componentes funcionales, componentes de clase, componentes, diferentes estructuras dentro de los componentes. Vimos un poquito esto de imágenes. Más que nada se los mostré para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Una tontera por ahí, profe, pero Ninguna es una tontera, casa, dígame. casa.svg, no hace falta exportarla para poder importarla, solamente se No, importa no. como en automático. Ah, ok. Exacto, exacto. Las hojas de estilo, los archivos de imágenes y ese tipo de cosas. Ah, mira, acá tenía un logo en SVG.
En este caso no tiene la composición completa, sino lo que se denomina el min. Fíjense que todo el código está establecido a lo largo. Esto es cuando nosotros subimos un código, ya en build, es para que del otro lado no se pueda copiar el código matriz. Caso que hagan una técnica que se llama scrapping, que es tomar datos de otra página. Así, profe, Tenía, entonces ese logo.svg hay que exportarlo allá. también, si lo querés utilizarlo, podés exportarlo. Lo exportamos, hacemos esta última prueba y ya hacemos un cortecito. ¿Dónde lo estábamos exportando? ¿En qué componente era? ¿En LAMP o Bulb? Ya me perdí. Acá. Lo exportamos, copiamos una imagen acá. Copiamos una imagen acá. Pegar y lo vamos a importar. Eso están dentro de la carpeta general, o sea que solamente si yo le pongo import logo, vamos a llamarlo como logo, from, tengo que salir de la carpeta que estoy actualmente porque estoy en component, y una vez que me pongo en component ya puedo entrar, está en la misma ruta, está en esta misma ruta, entonces ahí ya lo llamo como logo svg, logo.svg. O sea, está, una vez que yo salgo de la carpeta, está dentro de la carpeta source general. No hace falta que ingrese en image, como en este caso, porque no está en image. Si lo muevo a image, lo corro. Y acá lo vamos a llamar como logo. ¿Sí? Y ahí me trajo el loguito. ¿Qué pasa? Yo al tenerlo importado puedo llamar la cantidad de veces que quiera a casa sin tener el source. Supongamos que yo en lugar de llamar a logo quiero llamar a casa. De vuelta. ¿Qué me va a hacer? Para otra casa. Otra casa. Vamos a llamar a logo y les voy a mostrar algo que hace React que está bueno. Logo. Voy a agarrar logo. Esperemos que el logo no esté llamado de otro lado para que no me genere un error, porque voy a tener que entrar a borrar como loco, pero bueno. Logo. Lo voy a mover a imágenes. Y moverlo. Dentro de la... no me apareció el... con los componentes me lo va a tirar. Cuando yo muevo un componente de un lugar a otro, y ese componente está exportado, y con las imágenes lo hacía también. Exportado, vamos a cambiarle la ruta. Creo que el logo estaba siendo llamado de otro lado. Vamos a... no estaba siendo llamado. A ver. Vamos a probar a hacer lo siguiente. Vamos a mover bulb source. Move. No me está tirando la advertencia de movimiento. No me acuerdo si yo se la saqué. Ahí está. Cuando nosotros movemos un archivo, ¿sí? Nos pregunta, detecta que ese archivo se movió y nos pregunta si queremos actualizar las importaciones. ¿Por qué? Porque si no, en todos los lugares donde esté importado, lo voy a tener que cambiar manualmente. Yo le pongo que sí. Eso, fíjense que bulb estaba importado en LAMP, perdón. ¿Sí? ¿Qué hizo? Cambió la exportación automáticamente. Antes estaba dentro de la misma carpeta y ahora está fuera de la misma carpeta. Eso lo detecta y acá yo cambié algún otro archivo que se estaba llamando a otro lado. Casa SVG. Las SVG no se modifican manualmente, automáticamente. Bulb tiene 2 SVG que no se pueden vincular. Pero eso para el movimiento de los componentes nos va a ayudar. Vamos a volver Bulb al estado original, al componentes, y me va a volver a preguntar para cambiar la importación. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo cambio, desde LAMP se vuelve a cambiar la importación de Bulb. Profe, Sí. una consulta. Esto que hicimos con las imágenes ahora es lo que no habría que hacer con el carrito, digamos.
el carrito decía que tenía que ser como dinámico, digamos. No. Una cosa es el carrito dinámico. Perdón, Ahora vamos a ver. Carrito no, el carrusel, perdón. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar sobre un ejemplo de eso. Ahora cortamos si quieren 10 minutitos y nos metemos en ese. Vamos a crear un componente de tipo función y vamos a trabajar con datos en tipo hardcore, pero con un renderizado dinámico y unas librerías. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? Profe, ahí no ha utilizado el index.js en ningún momento, ¿cierto? No lo toqué para nada. El index.js ya está definido, tiene su renderizado, toma app y manda el getElementById, nada más. Y App tampoco. ese ID roots, ¿en donde más se está utilizando ese ID? En public, en el index HTML, es el único elemento que tiene el index. Okay. Profe, ese que dice reporte web vitals, ese eso es la abajo. parte de test, es la parte de test de React, que lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. ¿Sí? Hasta acá, en líneas generales, duda, consulta, pregunta. Profe, yo tengo duda de la jerarquía de los JS. Ah, bien. El primer JS, el padre de todos, es index, ¿sí? Que es el que llama app. Siempre tenés que fijarte eso. Después, app llama a lamp. Después, lamp llama a bulb. Ahora, si yo lo quiero ver como una especie de cascada, dentro de mi navegador, donde tengo la consola, donde tengo el resto de las cosas, voy a tener unas etiquetitas, cuando estoy trabajando con React, que se llaman component. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Sí. Cuando yo le doy clic a component, ¿qué me aparece? App, lamp, bulb. ¿Lo ven? Index es el matriz, no es un componente que ustedes vayan a modificar manualmente, con lo cual no aparece dentro de la línea de jerarquía. Parte desde app, lamp, bulb. ¿Sí? Me va mostrando qué es lo que contiene cada uno, y si yo le hago clic, ¿qué me va diciendo? Las props que tiene. App no tiene props. El source de él es index.js. Lamp, si yo le hago clic, me dice que tiene tres props, tres estados. Es turned on, number y saludo. Yo le agrego, me va a seguir cargando más. ¿Sí? Acá no veo muy para abajo. Se renderiza en app. ¿Esa extensión de React de Component ya viene en el Google o hay que instalarla? Yo no recuerdo, yo lo tengo hace un montón, no recuerdo haberla instalado. Me la instaló, me la creó con una actualización, cuando se lanzó esto de Component. Extensión, me parece. ¿Es una extensión? ¿Una extensión? Yo Ok. la tengo hace tanto que no me acuerdo haberla instalado realmente. React Developer Tools, creo que se llama. React Developer Tools, sí. Bien, ahí la buscamos. Y después, si yo voy a Bulb, ¿qué me dice? Que Bulb recibe props, son las tres que yo le estoy pasando desde app, desde LAMP, perdón, utiliza un hook, modificador, y renderiza ¿dónde? En LAMP y por consecuente en app. ¿Ahí está claro el árbol de jerarquías o cómo va una dentro de la otra? Sí, profe, buenísimo. Entonces, en app estaría como, por decirlo de alguna manera, el maquetado de, por ejemplo, primero llamamos el navegador, el nav, después llamamos... Ahora armamos un modelito, si quieren. Ahora Dale. armamos un modelito, limpiamos un poco este archivo, armamos un par de componentes para que quede un poco más ordenado y armamos un modelo.
con NAP, por ejemplo, de alguna librería. Déjame, ¿dónde estaban las extensiones? Acá. Extensiones. En gestionar extensiones, estas son las que tengo instaladas. Sí, tiene que ir abajo. Abajo a la derecha está React Developer Tools. Ahí. Claro, no, sí, pero estas son las que yo ya tengo instaladas para agregar extensiones. Sí, hay que ir a la tienda. Te manda como La una tienda, tienda. listo. Abajo, ¿Saben abajo cómo creo es? que hay una. Ahí. Bueno, yo sí. Pero Ya no me creo aparece que si nada. quita el mostrar todo, el de abajo, a veces te sale Tienes que allá ir abajo a la tienda. Marketplace y Chrome. Busca Bien. extensiones O si ahí no, en el en el menú. buscador. Ahí Juli mandó el link por Discord igualmente. Listo. No lo buscan, extensiones Chrome, React Developer. Y acá están. ¿Sí? Esta es. Ayuda, sí, ayuda un montón cuando tenemos aplicaciones grandes. Yo la uso bastante con algunas librerías, es un poco más difícil de leer porque van a ver que genera muchos componentes dentro de componentes. Ahora vamos a dar algún ejemplito de alguna librería. Pero bueno, cortamos, ¿quieren hasta la 1? ¿Extendemos un ratito? ¿O quieren que cortemos ahora y arrancamos a las 2? Almorzamos y arrancamos a las 2, ¿puede ser? Arrancamos a las 2. Perfecto. Vamos a morir del hambre. Está bien, no hay problema. Bueno. Cortamos ahora entonces a las 2, que esto es un agregadito, así vemos esto de trabajar con código duro o hardcore y parte dinámica. Ok. ¿Sí? Bien. Buenísimo, profe.